Dios les bendiga grandemente. La Iglesia Comunidad Cristiana para la Familia El Salvador se alegra muchísimo en poder compartir con ustedes el día de hoy nuestra clase. Para nuestra clase de primarios tenemos la enseñanza del libro de Jonás. El libro de Jonás lo encontramos en la Biblia en el Antiguo Testamento. Y el libro de Jonás pertenece a los profetas menores. Así que vamos a comenzar con esta enseñanza. Esperamos que quede en sus mentes y en sus corazones. Dios les bendiga. Jonás fue un profeta del reino de Israel. Niños, ¿sabían ustedes el significado del nombre del profeta Jonás? Se los voy a decir. Su significado es paloma. El tema principal de este libro nos habla acerca de la amplia misericordia salvadora de Dios. Y les voy a contar por qué. Jonás fue un profeta de Dios y Dios le mandó a Jonás que fuera a la ciudad de Nínive. En esta ciudad había mucho pecado y sus habitantes estaban haciendo lo malo delante de Dios. Dios le dijo a Jonás que fuera allí a Nínive y les predicara y les dijera que si no se arrepentían de todos sus pecados y de sus maldades, Dios los iba a destruir. Pero ¿saben qué? Jonás no obedeció. Jonás agarró, compró un pasaje de barco y se fue a otra ciudad llamada Tarsis. Pero Dios hizo algo. Estando Jonás en el mar, en el barco, hizo que se formara una gran tormenta. Y todos los marineros estaban asustados. Y cada uno empezó a pedirle a su Dios, a clamar al dioses que ellos conocían, pero nada pasaba. ¿Y saben qué estaba haciendo Jonás? Jonás estaba durmiendo. Entonces los marineros, asustados, llamaron a Jonás y le dijeron que orara a su Dios, porque si no, ellos iban a morir. Y Jonás le contó que todo esto estaba sucediendo porque él había sido desobediente. Entonces Jonás, queriendo salvar a los marineros, le dijo: échenme al mar y así se calmará esta tormenta. Ellos, asustados, obedecieron a Jonás y lo lanzaron al mar. Pero ¿saben qué? Dios tenía un plan. Y Dios envió, en el momento que Jonás fue lanzado al mar, envió un pez grande, que se tragó a Jonás. Y Jonás estuvo en el vientre de ese pez por 3 días, hasta que Jonás oró a Dios, clamó y le dijo a Dios que él había sido desobediente, que lo perdonara. Entonces Dios envió a ese pez enorme que escupiera a Jonás en tierra firme, y así lo hizo. Jonás, después de haber llegado a la ciudad de Nínive, esta vez sí obedeció a Dios. Entonces, estando allí en Nínive, le dio el mensaje que Dios tenía para todas esas personas allí. ¿Y saben qué pasó, niños? Todas las personas creyeron el mensaje. Todas las personas empezaron a pedirle perdón a Dios, hicieron ayuno, hicieron oraciones delante de Dios y se vistieron de luto, pidiendo que Dios tuviera misericordia de ellos y los perdonara. ¿Y saben qué sucedió? Dios los perdonó y no los destruyó. ¡Wow! Ahora Nínive había sido perdonada por Dios y todos los habitantes de esta ciudad estaban muy felices porque Dios los había perdonado y estaban allí bien todos. Pero ¿y dónde estaba Jonás? Jonás se había sentado fuera de la ciudad a ver qué pasaba. Y al mirar que Dios no los había destruido, Jonás se enojó mucho
Y entonces oró a Dios y le dijo: Señor, por esto es que yo no quería venir a Nínive, porque sabía que tú ibas a perdonar a esos pecadores. Entonces Dios le respondió: pero ¿será que tú haces bien en enojarte tanto, Jonás? Y Jonás, allí enojado, se sentó bajo el sol, y Dios, teniendo misericordia de Jonás, hizo que creciera una enredadera para darle sombra y que Jonás estuviera un poco más tranquilo. Y así fue. Pero al día siguiente Dios hizo que le saliera un gusano a esa planta, se secara, y cuando salió el sol, Jonás empezó a sentirse mal, se mareaba, se desmayaba y sentía tanta molestia que incluso deseó morirse. Entonces Dios le habló nuevamente y le dijo: Jonás, ¿será que haces bien en enojarte tanto, incluso por una planta que tú ni siquiera sembraste, que creció en un día y al siguiente día murió la planta? ¿Y no voy a tener yo compasión de una ciudad tan grande como Nínive, donde hay más de 120,000 personas y animales? Bueno, niños, y para concluir, ¿recuerdan cuál era el tema principal de este libro? El tema principal es la gran misericordia salvadora de Dios. Y esto lo pudimos ver a través del pueblo de Nínive, cómo Dios, aun siendo pecadores, Dios los perdonó. De igual manera, nosotros podemos aprender que a veces nosotros podemos ser como Jonás, que queremos tener un trato especial de las personas, incluso de Dios, para con nosotros. Pero nosotros no actuamos de la misma manera con algunas personas. Entonces allí nos llama la reflexión de que no debemos hacer acepción de personas, de que todas las personas son importantes para Dios. De igual manera tienen que ser importantes para nosotros, que Dios envió a su único Hijo Jesucristo para que nadie se pierda, sino que todos, no importa dónde estén, ni su condición, ni el país donde vivan, todos tienen acceso a la vida eterna aceptando a Cristo Jesús. También aprendemos que debemos sentirnos alegres con las bendiciones de otras personas. Cuando le pase algo bueno a otra persona, debemos alegrarnos y no entristecernos, como sucedió con Jonás. También aprendemos de Jonás que no importa el lugar donde estemos, Dios nos escucha si nuestro corazón es sincero para con Dios. Así como Jonás estuvo en el vientre del pez, allí en lo profundo del mar, Dios escuchó su oración. Dios nos escucha de igual manera a cada uno de nosotros. Bueno, niños, y hasta aquí esta lección. Esperamos haya sido de bendición para su vida, que quede grabada en su mente y en sus corazones. Les amamos, les bendecimos, les mandamos un abrazo grande, su maestra Jamie, Alicia y Luisana. Les bendecimos en el nombre de Jesús. Esperamos cada uno de sus comentarios, de sus dudas y de sus sugerencias. Un abrazo.